Y tiempo para hablar en A Buenas Horas con José Alberto Díaz Estebanes, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, encantado de saludar a José Alberto Díaz Estebanes y de hablar de algo que entiendo que por regla general no suele ser, digamos, muy amable, ¿no? Como es el pago de tributos. Cierto es que hay que pagar, pero se abría el pasado lunes, si no me equivoco, el pago voluntario de impuestos, de tributos en Santa Cruz de Tenerife. ¿Cómo se recibe una noticia como esta por parte de los ciudadanos? Bueno, es cierto que no es lo más agradable del mundo cuando uno está en una administración pública, siempre prefiere hablar de cosas tangibles, positivas y que le lleguen directamente al ciudadano. De hablar de fiestas, de hablar de infraestructuras, de hablar de deportes, de hablar de una calle que se renueva o del servicio de limpieza o seguridad. Pero todos tenemos que ser conscientes de aquello que nos decían nuestros mayores, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Y si no tenemos los recursos suficientes para financiar los servicios públicos, no se pueden conseguir. Por lo tanto, también debemos ser conscientes y la población es más consciente en la medida que ve un retorno de ese dinero que efectivamente aporta. En ese sentido, se abre esta semana ese primer periodo de pago voluntario de los tributos municipales en Santa Cruz de Tenerife, que fundamentalmente corresponden a tres grandes impuestos, ¿no? Lo que llamamos la contribución, el rodaje y la basura. El impuesto de bienes inmuebles, la recogida de residuos sólidos de naturaleza urbana y el vehículos de tracción mecánica. Son los nombres, digamos, formales. Y tenemos un periodo amplio, además, para poder pagar estos tributos. Es hasta el 22 de julio. De manera que se busca la mayor comodidad posible para que el ciudadano tenga tiempo suficiente y hacerlo cuando mejor le convenga a lo largo del tiempo. Y además poner los medios, digamos, físicos y telemáticos para que también pueda hacer esta aportación en el tiempo. De manera que, siendo cierto que pueden hacerlo mediante su carta de pago que reciben por correo ordinario o por correo electrónico o acudiendo a la sede municipal, sus códigos por cada uno de estos impuestos, también es verdad que lo mejor, lo más cómodo para ellos, y por qué no decirlo, también para la administración, es la domiciliación bancaria, que no solo tiene la comodidad de no tener que estar pendiente de hacer todas las, digamos, gestiones, sino que además tiene, en el caso de Santa Cruz, una bonificación del 5% de ese impuesto. Esta bonificación, que supone en el conjunto de la ciudadanía prácticamente 1,5 millones de euros menos en impuestos, ha convertido a Santa Cruz de Tenerife en la capital de todo el estado de menor presión fiscal sobre su propio ciudadano. De manera que esa serie de ventajas añadidas a que el ayuntamiento ha sido capaz, digamos, de configurar, de adquirir otras vías de ingresos, ingresos de otras administraciones, préstamos a interés razonable, convocatorias de fondos europeos, somos la ciudad que más y mejor fondos europeos está recibiendo y a su vez justificando, configura ese panorama de menor carga fiscal a cambio de una mayor inversión en servicios públicos. ¿Y qué pasa cuando pues, alguien se despista o se hace el despistado y pasa ese plazo de finales de junio de pagar los impuestos? Pues lamentablemente que se recurre a la vía de apremio. O sea, hay un recargo y en vez de esa bonificación del 5% que ocurre cuando uno paga de manera domiciliada, pues hay un recargo primero del 10, después del 20 y a partir de ahí de las sanciones va creciendo. Claro. Tengo que decir que además ni siquiera a la administración le interesa ese mecanismo. No solo es mucho más oneroso para el ciudadano, sino también es oneroso para la administración que prefiere tener todo cubierto, digamos, en la previsión y no tener que recurrir a este mecanismo que, insisto, es caro para el ciudadano y caro para la administración. Recordemos, por otra parte, que, insisto, que tienen esos mecanismos, esa facilidad de acudir, asistente virtual en los cajeros automáticos, en cualquiera de sus oficinas bancarias, simplemente con el código de barras, poniéndolo en su cajero automático, automáticamente en su cuenta, si tiene saldo, podrá detraer esa cantidad de esos tres grandes tributos. Es cierto que hay otros pequeños tributos que también se cobran, es el caso, por ejemplo, del vado de la ocupación en vía pública para el vehículo, etcétera, pero son cantidades menores, o de los propios cajeros automáticos que tienen que pagar las entidades financieras. Claro.
¿Y el ciudadano de Santa Cruz, digamos, es cumplidor a la hora de pagar sus tributos o como decía antes, se hace el remolón y le cuesta un poquito pues hacer sus pagos? Pues la verdad es que se ha mejorado muchísimo en esta capacidad, digamos, recaudatoria. Yo quiero creer que es fundamentalmente por la mayor y mejor conciencia del ciudadano al pago de su tributo. No nos engañemos, también funciona mejor porque los mecanismos de recaudación, de control y de eficacia también han mejorado de forma notable. Por lo tanto, de esos, digamos, aproximadamente 56 millones de euros que salen ahora al cobro en esta fase de tributos, hay un segundo periodo, pero corresponde más a la basura negocio y al impuesto de actividades económicas, es decir, afecta más a las empresas. Insisto, esos 56 millones de euros que entran al cobro ahora, pues se cobran alrededor de 54 y pico. No es el 100%, después entra toda la fase de apremio, pero creo que es interesante y es muy interesante también cómo ese mecanismo de bonificación, que primero empezamos por el 3% y ahora vamos al 5%, ha mejorado de forma notable la domiciliación bancaria de los tributos, de manera que ya prácticamente el 45% de los ciudadanos tienen domiciliados sus recibos en entidades financieras. Claro, siempre un pequeño descuento, ¿no? Por pequeño que sea, siempre nos viene mejor y encima no tienes que ir a una ventanilla, no tienes que ir a una oficina, ya lo dejas ya domiciliado, ya, digamos, te lo quitas un poco de encima, pero siempre y cuando el aviso llegue antes, ¿no? Entiendo que no se cobre y luego llega el aviso, porque luego te llevas el susto de ver algo que no esperabas en la cuenta y tal y como están las cosas, algunos pensarán, hombre, no me esperaba yo esto. ¿Cabe la posibilidad de hacerlo fraccionado? Cabe la posibilidad de hacerlo fraccionado o incluso de aplazar el pago si las circunstancias así demuestran que puede ser llevado a cabo. Se solicita en las oficinas municipales y también se puede hacer. Hemos ido venciendo también pequeñas reticencias de la ciudadanía respecto a la domiciliación. Por ejemplo, en algunos municipios, o antes incluso en el pueblo de Santa Cruz, la domiciliación significaba que nada más comenzarse el periodo de recibo se pasaba al cobro. Nosotros lo hemos hecho al revés. El cobro se hace prácticamente al final, a partir del 8 de julio, de manera que el ciudadano sabe que si lo domicilia no lo paga al principio, sino puede acumular más tiempo para pagarlo al final, según le convenga. Claro. Es muy importante ganarte la confianza del ciudadano en cómo tramitas toda la operación. Y es cierto que también hay, digamos, algunas reticencias en cuanto a determinados residuos. Por ejemplo, el IBI, lo que antes llamábamos la contribución, es un impuesto muy estable en el tiempo, de manera que es fácil que se domicilie porque sabe que la vigencia de ese domicilio normalmente es de 10, 20, 30 o 40 años, prácticamente toda la vida. En cambio, el rodaje, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, es lo que llaman un impuesto más efímero. Y la gente muchas veces tiene esta reticencia de, oiga, si yo me deshago del vehículo el año que viene o dentro de 2 años, ¿para qué lo voy a domiciliar? Afortunadamente también eso se ha ido solucionando de manera que se hace prácticamente automatizado en el momento de la compra-venta y no corre el riesgo el anterior propietario de seguir cargando su propio recibo del vehículo. Si hablamos también de la posibilidad de bajar impuestos, reducir esas cargas fiscales al ciudadano, en su formación política son bastante proclives, ¿no? Digamos, a no subir impuestos, a no crear nuevos impuestos, sino más bien a reducirlos o a minorarlos. Siendo concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ¿es posible abrir un poco la mano, intentar reducir esas cargas fiscales para que a lo mejor haya un alivio económico entre los habitantes de la ciudad? Bueno, de hecho, ya Santa Cruz de Tenerife, como digo, está considerada la capital, una de las capitales, siempre estamos en el ranking 1, 2 o 3, de menor carga fiscal sobre el ciudadano, precisamente conscientes de que el dinero bien empleado, si estás generando empleo y riqueza en la ciudad, no tiene por qué venir a la administración. Indudablemente esto solo es posible si uno tiene mucha eficacia en la inversión de los servicios públicos. Si no, no tendría sentido, porque como digo, nadie da lo que no tiene. Todos solicitamos, por ejemplo, en ayudas sociales, Santa Cruz de Tenerife ha triplicado la ayuda. Las ayudas sociales tienen el mayor catálogo de ayudas sociales de todas Canarias. Hemos pasado de 10 a 30 millones de euros en los últimos 10 años. La inversión en este año en el presupuesto municipal es el presupuesto municipal, el presupuesto que más ha crecido de todas las administraciones canarias, ¿eh? Un 17%. Por encima del gobierno de Canarias, por encima de los cabildos de Tenerife y de Gran Canaria, por encima de cualquier otro municipio. La inversión, como digo, ha pasado de 55 a casi 95 millones de euros. Ya estamos llegando a los 100 millones de euros
haciendo un gran plan de inversiones de carácter trianual y previendo, por cierto, pero eso podríamos hablarlo en otra ocasión, del panorama económico que se nos puede venir en el inmediato futuro y, por lo tanto, garantizando ahora la inversión. La capacidad ya de rebaja fiscal es poca porque ya tenemos uno de los límites más bajos en impuestos, como en el impuesto de construcciones y obras u otros impuestos municipales. Y sí tengo que decir que va a subir un impuesto este año, no en Santa Cruz, en todas las ciudades, es el de basura negocio. ¿Por qué? Porque no tiene un carácter estrictamente recaudatorio, sino proviene de una directiva europea que va a hacer crecer los impuestos en el carácter impositivo de la recaudación en recogida de residuos sólidos para concienciar a la ciudadanía y para fomentar a su vez unos tramos de recogida selectiva a lo largo del tiempo. Por lo tanto, este es el único impuesto que tenemos previsión directa de crecer, pero insisto, por directiva europea y por un carácter no recaudatorio. En el resto de los impuestos, por ejemplo, el IBI, no es un impuesto que uno pueda subir o bajar alegremente desde la administración. La administración tiene un recargo, un porcentaje que ajusta a lo que se llama el valor catastral del inmueble. Sí. Y ese valor catastral no lo pone el ayuntamiento, sino Hacienda, que hace unas revisiones catastrales progresivas, y cuando toque la siguiente revisión catastral subirá lógicamente el valor de los inmuebles, además el valor comercial y patrimonial en Santa Cruz va creciendo porque la ciudad también va mejorando y por lo tanto es verdad que crece porcentualmente, pero no porque aumenten los impuestos municipales. Pero, por ejemplo, ¿no tienen ustedes la capacidad de suprimir impuestos como el de la basura, por ejemplo? Y hablo del ciudadano, a lo mejor no el de los negocios. No se puede suprimir. A ver, no quisiera entrar en mucho tecnicismo, pero el impuesto no es la tasa, ¿vale? El impuesto es simplemente una carga impositiva sobre un bien o un servicio o una compra-venta. Es el caso del impuesto de bienes inmuebles, como decía antes, de la contribución, donde el ayuntamiento tiene obligación y no puede bonificar voluntariamente, más allá de lo tasado por ley, sobre ese valor catastral. La tasa formalmente corresponde a la prestación de un servicio, por lo tanto, debe haber un cálculo previo de lo que cuesta el servicio para que eso sea aplicado porcentualmente, proporcionalmente al conjunto de los ciudadanos. Es el caso de la tasa de recogida de residuos sólidos. Por lo tanto, ahí el margen de actuación legalmente tampoco es mucho. Puedes variar un poco los porcentajes en función de tu cálculo económico. ¿Dónde se puede ser, digamos, más discrecional? Por ejemplo, en el rodaje, en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, donde Santa Cruz ya tiene, según la Asociación de Vehículos de Automovilistas Europeos, el impuesto de capital más bajo de España. ¿Por qué hemos ido a ese impuesto? No solo porque rebaja la presión fiscal del ciudadano, sino porque además ayuda a determinado tipo de empresas a domiciliar su sede social, su sede física y el pago de sus impuestos. Hablo de rentacar o determinados servicios de transporte en una ciudad para pagar allí sus impuestos. Si uno tiene la capacidad de darle acogida y un buen servicio, lógicamente, a menor impuesto, las empresas también vienen y, por lo tanto, aportan al conjunto de la ciudad. Bueno, lo que sí está claro es que a lo mejor ven que las arcas municipales van creciendo teniendo en cuenta las últimas multas que hemos visto de áreas como la de su compañero Carlos Tarife, donde se ha multado a personas, por ejemplo, que dan de comer a las palomas en la vía pública o personas también que a lo mejor dejan la basura donde no es, ¿no? Son multas, digamos, suculentas, ¿no? Porque estamos hablando de 2.000 euros en adelante. Sí, y esto tiene un valor disuasorio, pero no recaudatorio. Claro. Siendo honestos, ninguna administración se nutre de la sanción. Ese mecanismo no funciona. Es verdad que tenemos ese mecanismo de cabreo como ciudadanos cuando nos ponen una multa de tráfico o por tirar la basura fuera de su sitio o porque cometemos cualquier sanción. Pero bueno, es que con esto es con lo que... No. Una administración que pretenda financiarse con mecanismos de sanción es una administración condenada al fracaso. Tiene un valor disuasorio sobre malas conductas o incumplimiento de ordenanza del ciudadano, pero no es ahí donde está el dinero, ¿no? Y está claro que cuando alguien te multa por algo, no vuelves a caer, porque te acuerdas perfectamente de que te ha tocado el bolsillo y ya te lo piensas 2 veces cuando vas a cometer otra vez ese error, ¿no? Es la teoría del palo y de la zanahoria, igual que la propia recaudación tributaria. A mí me gusta pensar que mejora la concienciación, pero si no mejorásemos también en los mecanismos de sanción y de control, no mejoraría la cosa. Ojalá ninguno, no sé, por decir algún ejemplo pedestre, ojalá todos fuéramos conscientes cuando veamos nuestro perrito de que no tiene que hacer sus necesidades en la calle. Oye, sería fantástico y es verdad que ha mejorado mucho
esa sensación y cada vez vemos más a la gente con la bolsita y con la botella y tal. Vale, de acuerdo. Pero si no existiera un mecanismo donde si lo pilla un policía o hay una denuncia te pone una sanción, no conseguiríamos hacer cumplir ese tipo de ordenanzas. Y de esos hay muchísimos ejemplos en la calle. Por lo tanto, ese mecanismo debe existir, pero no como mecanismo de recaudación, insisto. Los tributos municipales, en el caso de Santa Cruz, apenas cubren un 40 y algo por ciento del total del presupuesto municipal. Otro mecanismo es la participación, por ejemplo, en tributos del Estado, en los mecanismos del REF, etcétera, y en las convocatorias de otros fondos que podamos obtener, así como los ingresos patrimoniales que se puedan obtener de la venta o puesta a disposición, cánones municipales o venta de edificios o de parcelas para otro tipo de usos. Y de ahí la importancia, y entraríamos también en otro capítulo, de tener suelo disponible para, por ejemplo, para uso hotelero, que pueda servir de respaldo económico para la inversión en infraestructuras dentro de la ciudad. Claro. Por cierto, ¿tiene mucho dinero de remanente de tesorería guardado en Santa Cruz de Tenerife? Pues hay un cierto remanente que se incorpora una vez hecha la liquidación, después del primer trimestre del año, y se van incorporando a las áreas correspondientes. Mira, esto es como todo en la vida, como cualquier familia. Uno debe tener una capacidad de ahorro, pero si te pasas de capacidad de ahorro, estás poniendo en riesgo tu calidad de vida. Es decir, si uno quiere ahorrar mucho, 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 no puede invertir donde debe hacerlo. Y la prioridad de un ayuntamiento no es tener dinero en el banco, es prestar buenos servicios. Y si tienes demasiado poco, significa que no tienes capacidad de endeudamiento, es decir, no tienes capacidad para respaldar ante una entidad financiera la petición de un dinero que a lo mejor necesitas en un momento determinado. Por eso existen unos mecanismos que además se llaman de control financiero por parte del Estado y, por ejemplo, en el reparto del Fondo Canario de Financiación Municipal, que examina a todos los ayuntamientos de si cumplen los parámetros pues, de carga fiscal, de capacidad de ahorro o de incorporaciones de remanente para no malgastar el dinero y ser eficaces y eficientes en lo que se recauda y en lo que se invierte. ¿Y cuál es el área del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que más gasta o más, digamos, se lleva del presupuesto? Bueno, quitando el área, el capítulo 1, que es el capítulo de personal, que lógicamente se lleva mucho dinero porque es el gasto de todo el personal municipal, en el capítulo de inversión es muy importante, digo, que lleva a los casi 100 millones de euros, pero también hay una parte, yo no diré de trampa, pero hay que tener en cuenta. Una cosa es lo presupuestado y otra cosa es lo ejecutado. Por ejemplo, en grandes infraestructuras es muy difícil que la ejecución se efectúe en un año. Cualquier obra, una obra y además que no tiene que ser muy grande, una obra mediana, entre que uno encarga el proyecto, recibe el visto bueno, la calificación urbanística, licita la obra, ejecuta la obra y la recibe, casi nunca sucede en un año natural. Claro. Por lo tanto, uno tiene que hacer la previsión presupuestaria para hacer la licitación y que madure en 2, 3 o incluso 4 años. Por lo tanto, eso es así, pero se ha invertido mucho y se está invirtiendo cada vez más en servicios públicos. Los grandes contratos plurianuales son, por supuesto, el de limpieza, limpieza, jardinería e iluminación, sí, porque son los fundamentales. Y voy a ser sincero, no estamos plenamente satisfechos aún del grado de limpieza que tiene Santa Cruz. Es cierto que se ha mejorado, hay un contrato nuevo adjudicado en el año 2021, si no recuerdo mal, que ha mejorado, digamos, la capacidad tecnológica de la empresa adjudicataria, pero sinceramente todavía no estamos satisfechos y debemos mejorar los mecanismos de control sobre la empresa para que la eficacia sea aún mayor. Y además hay que saber que las condiciones climatológicas incluso también están perjudicando, es decir, está mayor calor, periodos de sequía, claro, sobre todo en ciudades, en Canarias, donde dependemos tanto de la lluvia, provocan que cuanto más tiempo pasa sin llover, menos limpieza natural hay, por lo tanto hay que hacer mayor esfuerzo en los mecanismos artificiales de la limpieza de nuestras calles. Esto es uno de los deudas pendientes que aún creo que podemos mejorar bastante, ¿no? Bueno, ya para acabar muy rápidamente, José Alberto Díaz Estebanes también es diputado, ¿no?, del Grupo Nacionalista Canario, y tengo que preguntarle porque ayer el Parlamento apoyaba promover el uso medicinal del cannabis en Canarias, con lo cual se abre la puerta a que pueda haber cultivo y explotación. ¿En Santa Cruz de Tenerife ve cultivo y explotación del cannabis? Santa Cruz de Tenerife no es un lugar apropiado para el terreno agrícola. Tenemos una parte muy pequeña
de la reserva de Anaga, concretamente en el entorno de Taganana, que sí es terreno, digamos, agrícola, y una parte en el suroeste, pero no parece que sean los sitios adecuados, porque el cannabis además requiere, para que sea rentable en terreno natural y no en artificial, no en Sí. garajes ni en monocultivos dentro de casa, requiere mucho sol y mucho calor y no parece el lugar más adecuado. Por lo tanto, no sería normalmente en el municipio de Santa Cruz donde se diese. Y tampoco se pretende con este cultivo tener grandes extensiones, porque el objetivo es puramente medicinal y no de uso recreativo. Y esas son las normas que nos hemos dado todos de juego. Pero tenemos que ser conscientes de que esas normas, ese uso medicinal se va extendiendo progresivamente en la normativa, no solo de aquí, de todo el mundo. Creo que, sinceramente, abrir la mano en el uso recreativo no sería bueno, porque abre la mano a otro tipo de adicciones, y tenemos muchos problemas en Canarias. También soy miembro de la Comisión de Sanidad y hemos puesto en marcha una Dirección General de Adicciones que tiene mucho que decir y es muy interesante sobre salud mental y adicciones. Pero digo, el uso medicinal del cannabis sí se está abriendo, y por lo tanto es una posibilidad no solo desde el punto de vista de la salud, sino también económica, de diversificación económica en un campo tan castigado como es la agricultura. Y si Canarias tiene esas condiciones especiales que pueda explotarlo de manera controlada y de manera sensata, pues yo creo que es un acierto ponerlo en marcha. Claro, pero podría ser también para exportar y en este caso, aunque no haya a lo mejor terreno agrícola, sí hacerlo no sé, en viveros o en lugares donde se puedan habilitar para que también pues este cultivo se pueda dar, ¿no? No, a lo mejor, como dice, no al aire libre en grandes extensiones, pero sí a lo mejor en otros entornos donde sí que habría la posibilidad, ¿no? Sí, pero fíjate que donde somos competitivos es precisamente en exterior. Es decir, los cultivos en interior, el único problema que tiene, que es una planta, es un cultivo, no es que sea yo un especialista, lo explicaron también en la parte expositiva al estudiar el tema, requiere una alta inversión desde el punto de vista de consumo energético. Claro. En cambio, si uno, digamos, rebaja el consumo energético porque de forma natural consigue, aunque sea extendiendo más en el tiempo la fase de cultivo, la posibilidad de tener, digamos, esas fuentes de calor y de energía, pues consigue una rentabilidad mayor a la hora, por supuesto, del uso medicinal y, naturalmente, en la exportación, siempre y cuando también tengamos unos vehículos adecuados para un transporte. Es decir, Claro. el gran problema de Canarias, de la diversificación económica, son nuestras condiciones estructurales, la lejanía y la insularidad. Solo bonificando y teniendo unas condiciones especiales. Lo digo ahora que llegan las elecciones europeas y que muchos dicen, no, es que es imposible pedir esto, es que es imposible pedir aquello, es que será imposible pedir una ley de residencia sobre la posibilidad de poner impedimentos a la llegada masiva de personas de fuera. Es que también nos dijeron que era imposible muchísimas cosas, que sería imposible un régimen económico y fiscal para Canarias, que sería imposible una ayuda del 60% para nuestro transporte, que sería imposible un POSEICAN que hiciera unas condiciones para la agricultura en Canarias, que sería imposible una OCM del plátano que ha hecho pervivir el plátano en Canarias como un cultivo poderoso y no morir ante la inmensa potencia de la banana centroamericana. Bueno, lo que pasa es que si uno renuncia y dice que las cosas son imposibles, no se consigue. Claro. Uno tiene que lucharlo y argumentarlo. Y aseguro que Europa ha demostrado ser mucho más inteligente y mucho más comprensiva, incluso que el propio Estado español, cuando se trata de estas especificidades de Canarias. Bueno, pues veremos cómo resulta esta iniciativa aprobada en el Parlamento por todas las fuerzas parlamentarias, si no me equivoco, salvo Vox. Y agradecemos también a José Alberto Díaz Estebanes, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que nos haya hablado de ese pago de tributo voluntario y que tienen hasta, si no me equivoco, finales de junio, 22 de junio. 22 de julio. 22 de junio para abonar. José Alberto Díaz Estebanes, gracias, feliz jornada y seguimos hablando en estos ratitos de directo, unas buenas horas. Muy bien, un cordial saludo para todos. Hasta Encantado. luego.